sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Muy buenas noches, Dios te bendiga, un gusto el estar contigo. Qué bueno que por medio de esta transmisión podemos llegar hasta tu hogar. Un saludo, joven, señorita, amigos que nos ven por medio de estas redes sociales. Gracias por escucharnos, gracias por escuchar el mensaje. El día de hoy pues vamos a continuar con la serie Amamos la Verdad, y en esta parte vamos a reflexionar acerca de una persona, qué sucede cuando una persona escucha la verdad. Y ¿quién es la verdad? Lo hemos viniendo diciendo que es nuestro Señor Jesucristo. Y antes que de comenzar a esta reflexión y de seguir adelante, quisiera levantar una oración por la iglesia a nivel mundial. Que sea Dios el que siga fortaleciendo en medio de todo a los pastores, a los que integran el equipo de estos pastores en cada iglesia que se encuentra en este planeta Tierra. Que sea Dios el que siempre nos lleve a mostrar lo que hay en su corazón y que nos permita aún ser testimonio para aquellos que no han escuchado su palabra. Porque en medio de todas estas filosofías, ideologías, enfermedades y todos estos cambios globales que hemos estado viviendo, creemos que aún mismo Dios se está manifestando en misericordia, tratando como siempre de ayudarnos como su creación. Pero vamos a orar por la iglesia y que esta iglesia siempre sea fortalecida y que en medio de las circunstancias difíciles siempre sea manifestada la gloria para Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oremos tú y yo, joven. Acompáñame en esta oración orando por la iglesia de todo este planeta en el cual tú y yo habitamos. Padre, en esta hora levantamos una oración a favor de la iglesia que está en esta tierra. Ayuda a cada pastor, Señor, a cada integrante del equipo de los pastores, cada iglesia, Señor, que predica la sana doctrina, que predica, bendito Dios, tu salvación, que predica que por medio de tu sangre hemos sido lavados y hemos sido perdonados y que tú has resucitado, Señor. Fortalécelos, aquellos que han estado pasando por situaciones difíciles de salud, económicas y aún en esas luchas espirituales. Pedimos que seas tú el que sigas fortaleciendo a tu iglesia, porque sabemos que tú vas delante de nosotros. Sabemos que tú siempre estás luchando estas batallas que nosotros tenemos aquí en la tierra, y creemos que tú siempre respaldas a aquellos que te buscan. Ayúdanos, Señor, a seguir reflejando y dar testimonio en esta tierra, porque creemos que tú veniste a transformarla y que por medio de tu iglesia se sigue expandiendo tu reino hasta que aún tú vuelvas. En el nombre de Jesús, en tus manos, bendito Dios, está cada iglesia que te busca con su corazón. En el nombre maravilloso de tu Hijo. Amén y amén. Y asimismo, vamos a aprovechar este tiempo también para orar, para que Dios nos revele su palabra y que esto que vamos a ver el día de hoy pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser y que podamos entender lo que Dios aún está hablando y desea para este tiempo y para nuestra generación. Oremos al Señor. Padre, también en esta hora pedimos que seas tú el que nos reveles tu palabra, que nos ayudes a poder entenderla, poder vivirla, Señor. Guíanos a que esta semilla, Señor, que tú depositas en nuestro corazón, podamos vivir apegados a ti, podamos vivir apegados a tu amor, Señor, a tu misericordia. Revélala, Padre, y que podamos llevar a cabo lo que tú has determinado para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como te lo decía, el día de hoy vamos a tocar el punto de la samaritana y el Señor Jesús cuando tuvieron un encuentro y tuvieron un diálogo. Y este diálogo se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y en esta parte, bueno, habla del versículo 1 hasta el versículo 26. Y en esta parte vemos cómo
ella fue transformada por medio de lo que el Señor Jesucristo dialogó con ella. Y es algo que cuando una persona escucha la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escucha lo que está escrito en la Biblia, es algo que te lleva a que tú creas, a que tú tengas fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, este encuentro fue algo que transformó a esta mujer, fue algo que la llevó a la verdad, fue algo que la hizo que ella tuviera otra perspectiva de cómo ver la vida, de cómo aún valorar las cosas que tiene y también volverse a valorar ella. Y en esta parte vamos a leer ya un poco avanzada este diálogo en el versículo 16, Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 16, dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Fíjate que una de las cosas interesantes de este diálogo es que los judíos y los samaritanos no tenían una relación, no se llevaban bien. Desde tiempo atrás a los judíos llamaban a los samaritanos gentiles, porque los samaritanos era una mezcla entre gentiles o otras naciones con israelitas o judíos. Y entonces decían, ellos ya no son puros, ellos practican otra cosa, creen en otro Dios. Entonces ahí es donde había muchísimos conflictos, hasta el punto de decir que ellos tenían otra religión. Entonces una de las cosas que sí tenían los judíos bien en claro es que no podían tener una relación con los samaritanos. Y al no tener una relación con los samaritanos, mucho menos podían hablar con una mujer. De hecho, en la misma religión judía no se dejaba tener una conversación con una mujer abiertamente. Tenía que haber un varón. Y todo esto lo determinaba la misma religión. Entonces, en esta parte, la mujer samaritana, ella va a un pozo. Y cuando va a este pozo, ella va para recoger agua. Más o menos a la hora que iba ella a recoger agua de este pozo, era a las 12 del día, cuando no había nadie. Se cree que esta mujer, como lo dice aquí en este relato, de que ella tuvo 5 hombres con una relación emocional, de amor, pero ninguno de ellos le dio una satisfacción o cubrió los vacíos o necesidades que ella tenía. Y en esta parte el Señor Jesús la va a confrontar con su vida personal. Y en esta parte el Señor Jesús, cuando comienza este diálogo, el que lo comienza es nuestro Señor Jesucristo, y le dice: oye, ¿me puedes dar agua para beber? Entonces, por medio de esto que el Señor Jesús le está diciendo, la mujer samaritana le dice y le responde: ¿cómo es que me pides a mí, tú siendo judío, que te dé agua a beber? Sí, y lo dice aquí la palabra, sí, los samaritanos y los judíos pues no se llevan. Entonces aquí vemos puntos importantes, que era una mujer, que era samaritana, pero el Señor, así como lo ha venido haciendo en el Evangelio de Juan, rompe los esquemas, rompe lo que la religión estipuló, y Él va a sobrepasar ello para llevarnos a la verdad, porque si algo podemos ver que el Señor Jesús vino a enseñar, es que el valor del ser humano está sobre todas las cosas. El ser humano tiene un valor muy grande para Dios. Y es ahí donde a donde va a llevar a la samaritana el Señor Jesucristo. Y entonces cuando el Señor le pide esto, pues la samaritana le dice: no, ¿cómo me lo pides a mí? Tú eres hombre, pero el problema es que no tienes dónde sacarla, porque la mujer traía un cántaro. Y fíjate que ahí ese pozo se cree que era como en círculo, se bajaba a ese pozo en círculo. No es como los que vemos hoy en día, que tenían un lazo y bajaban con una cuerda la cubeta y recogían el agua, sino este pozo era que tenían que bajar, y hasta abajo de esta, como le llamaban, como un camino de estadio.
y en esta parte iban bajando como en círculo y ya recogían y tenían que subir otra vez. Entonces por eso tenían que sacar agua de ese pozo y era bastante cansado. Se cree que de ahí, y lo describe aquí la palabra, de ahí bebió agua Abraham, bebieron sus animales. De hecho, la misma mujer samaritana se lo dice al Señor Jesucristo. Y en esta parte, pues el Señor, a donde la quiere llevar, más que Él quiera beber agua, Él lo que quiere es mostrarle el mensaje que ella necesita para que su vida sea transformada. Pero de esta manera Él se está acercando para poder tener una conversación. Entonces, cuando ellos están hablando, Él le hace una referencia y le da dos afirmaciones a la respuesta que la mujer le está dando, de que, ¿cómo es que me pides a mí que te dé agua, siendo yo samaritana y tú judío? Entonces en esta parte el Señor le va a dar dos afirmaciones y una de ellas es, si ella supiera quién es el que le habla y lo que puede dar. Entonces le está diciendo el Señor Jesús que aunque él está pidiendo agua, Él le puede dar algo más a ella que le va a servir más que esa agua de la cual aún todos los seres humanos necesitamos. Esa agua que nos compone en todo el cuerpo. Y la otra afirmación que el Señor Jesucristo le va a decir a ella es que si ella entendiera y reconociera quién es ese judío que le está pidiendo agua, Él le daría agua viva que le quitaría la sed para siempre. Y ahí no está hablando de una agua física, está hablando del mismo evangelio, está hablando de la misma palabra que Dios produce para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Y esa vida, esa agua que está refiriendo el evangelio de Juan como la palabra de Dios, es lo que nosotros necesitamos para poder conocer quién es el Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en día tenemos la Biblia. Entonces esta mujer no alcanzaba a entender. Y este diálogo se lleva un tiempo y están platicando, pero de lo primero que platican es de la religión. Y ella da sus puntos de la religión que practican los samaritanos y el Señor Jesús también le explica un poco acerca de la religión judía, pero aquí va a haber un cambio total de la plática porque no hay otra manera de conocer al Señor Jesucristo si no es por medio de nuestra propia vida. Y en esta parte, fíjate de lo que en el versículo 16 dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Entonces, ese cambio de que venían hablando acerca de la religión va a cambiar drásticamente y el Señor Jesús le va a dar esa vuelta para hablar de la vida personal de esta mujer. Y esta mujer, cuando el Señor Jesús le dice, ve y llama a tu esposo y vuelve acá, ella le va a responder y le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Y el Señor le va a decir, bien has dicho que no tienes esposo. Versículo 18, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Entonces ella, al recibir esta afirmación del Señor Jesús, porque dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo. Entonces ella, ¿cómo está recibiendo esa afirmación? ¿Cómo está recibiendo ella esa orden de parte del Señor Jesucristo? Y ella, yo creo que se quedó, pues como dicen, ¿verdad?, sacada de onda y no entendía por qué se le estaba diciendo, pero ella le va a responder y le dice, no tengo esposo. Entonces ella está diciéndole la verdad, pero fíjate que esta mujer tenía ausencias, tenía necesidades, que había pasado por diferentes hombres. Por eso es la cuestión de que ella iba a este lugar para que nadie la viera, para que nadie supiera que ella iba a recoger agua, porque normalmente los que iban al pozo eran los hombres. Pero ella iba a este pozo porque ella tenía una familia que también necesitaba agua. Se cree que en su familia no había hombres y solamente ella por eso tuvo tanta relación con tantos hombres. Pero al igual que hoy en día
muchas veces en las relaciones emocionales de amor y todo eso quieren cubrirlas con un ser humano, pero el Señor Jesús le va a dar una respuesta de quién es Él y qué se necesita hacer para que esas necesidades que tiene el ser humano sean cubiertas. Porque aquí le está diciendo el Señor Jesús, bueno, en el diálogo que vienen diciendo, le dice que hasta que no ella pueda reconocer quién es el que le habla, es cuando ella realmente va a recibir esa esa agua viva. Entonces, esa agua viva refiere también a una similitud de la vida eterna, de que esa agua nos va a llevar a tener esa vida en plenitud con el Señor Jesucristo. Entonces, si vemos aquí que se necesita reconocer al Señor Jesucristo para poder ser transformado, entonces ella le está diciendo, bueno, dame de esa agua viva para que ya no venga a sacarla de este pozo, porque es bastante cansado. Yo creo que yo lo pensaba de esta manera. Ya no quisiera venir por agua, sino quisiera que me dieras esa agua para que ya no tenga sed jamás. Pero lo que el Señor Jesucristo quiere en esta mujer es llevarla a que sepa que lo que necesita ella es saber cuál es la necesidad. Y la necesidad que tiene el hombre no solamente es física, sino también hay una necesidad emocional, hay una necesidad espiritual, hay una necesidad aún intelectual que los seres humanos tenemos. Y esta es la gran diferencia, que para nosotros reconocer al Señor Jesucristo, que Él es la verdad, necesitamos aún reconocer que Él es Dios. Y esto no puede suceder sino por medio del Espíritu Santo. Entonces, muchos piensan que podemos conocer al Señor Jesucristo por el medio intelectual o por el medio mental, como si esto se pudiera enseñar como las matemáticas, como alguna materia, y no es así. Esto no, el conocer al Señor Jesucristo no puede ser por ese medio. Para conocer al Señor Jesucristo se necesita que toque nuestra vida. Y es por eso que ese cambio radical del diálogo que tiene con la samaritana, para que el Señor Jesucristo entre a su vida y la va a confrontar con su vida. Entonces, para que tú conozcas al Señor Jesucristo, necesitas exponer tu vida a Él, porque Él ya sabe qué necesidad tienes. Pero es necesario que para conocerle esté nuestra vida puesta, como lo podríamos decir en un ejemplo, puesta todo lo que nosotros somos en la mesa, dándoselo a Él. Entonces, en este ejemplo podemos ver que realmente, aunque muchas personas puedan leer la Biblia, hay muchas que la leen y no conocen quién es Dios. No conocen quién es aquel que nos puede dar esa agua viva. Y muchos tienen la información, muchos han escuchado quién es el Señor Jesucristo, pero solamente es mero conocimiento en el aspecto de información que no llega a una transformación. Entonces podemos ver que para que llegue ese reconocimiento necesitamos al Espíritu Santo, que en el Evangelio de Juan lo va a tratar en un tema en el capítulo 3 con Nicodemo, que le dice que necesita participar del Espíritu y de agua. Y cuando habla de agua está hablando de su palabra. Entonces, cuando uno participa de su palabra y el Espíritu Santo viene, es cuando comienza una transformación. Entonces, nosotros no podemos conocer quién es Jesús, sino antes reconocerlo. Y para reconocerlo, necesitamos tener diferentes circunstancias y aún aspectos para que podamos reconocerlo. Y una persona, para que pueda conocer al Señor Jesucristo, necesita pasar por una crisis. ¿Y cómo es que necesita pasar por una crisis? Sí, todo ser humano vive crisis en su vida. Esto nadie lo puede decir que no ha vivido alguna crisis. Todos pasamos por crisis. Entonces, si aquí dice que el Señor Jesucristo es el que le va a entregar el agua viva, entonces ella ¿cómo la va a recibir? Hasta que no lo reconozca. Y al reconocerlo, dice aquí que cuando a ella responde esa verdad, dice cierto en el versículo 18 que
que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo, porque ella está diciendo una verdad, no tengo esposo. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, acabas de abrir tu puerta. O sea, no lo dice ahí la palabra, pero ella abrió su corazón y le dijo, realmente no tengo esposo. Y el Señor Jesús fue al otro paso y le dijo, has tenido 5 y aún el que tienes ahora no es tu esposo. Entonces, por esta parte, nosotros al pasar por una crisis, ¿y qué crisis? No solamente se necesitan esas crisis que llamamos de enfermedad, económicas, de deudas, no solo esas crisis, sino para conocer al Señor Jesucristo, aún también pasamos por crisis que les llamamos existenciales. Necesitamos preguntarnos nosotros y necesitamos esa respuesta, porque como seres humanos tenemos la necesidad de saber qué hacemos en esta tierra. ¿Para qué tenemos vida? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Qué debo de hacer en mi vida? Entonces, cuando hay esas preguntas en el ser humano, es cuando uno puede llegar a reconocer al Señor Jesucristo. Puedo poner un ejemplo ahora. En el 2017 hubo un gran temblor aquí en la Ciudad de México. Y cuando hubo este gran temblor, varios edificios se derrumbaron. Y hubo una noticia específicamente de una escuela que está en la Ciudad de México, donde se derrumbó la escuela y había niños adentro y murieron. Entonces, en un trabajo periodístico de un noticiero, el reportero empezó a preguntarle a los vecinos la experiencia que habían tenido y aún de lo que veían en ese lugar de los hechos donde se había derrumbado la escuela. Y casi todos estaban en una misma respuesta, tenían algo en común. Y decían que ahora valoran su vida porque su vida se puede ir en un instante. Que cada mañana ellos valoran que tienen vida. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en esa parte. De que tú no vas a conocer ni vas a valorar lo que tienes ni tu propia vida, porque muchas veces se convierte en algo ordinario, en algo que ya vemos normal. Pero cuando uno comienza a tener estas preguntas, estas crisis existenciales, estas crisis que normalmente el ser humano llega a experimentar, es cuando nosotros estamos abiertos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces, y lo podemos ver ahora, y no sé si tú te has puesto a reflexionar en ello, pero qué tan frágil es la vida del hombre, qué tan frágil es tu vida, qué tan débiles somos para aún poder llevar y cuidar nuestra vida. No lo podemos hacer. Puede venir un terremoto, puede venir una pandemia y aún desaparecer nosotros. Pero en esta parte, en lo que podemos ver, en esta conversación que tiene el Señor Jesucristo, es que lo que Él quiere es que abramos nuestro corazón a Él para que Él nos ayude. Y es necesario que abramos nuestro corazón pasando por todas estas cuestiones de nuestra vida. Por eso es necesario que podamos poner nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que reflexiones en esta parte. Si a ti te dijeran que esta es la última vez que vas a despertar y ya no vas a poder ver más el sol, te apuesto que lo que tú podrías hacer en ese momento es levantarte muy temprano y ver el amanecer y disfrutar el sol. Pero muchas veces llegamos a ver en nuestra vida que hemos perdido el valor a muchas cosas y que se han convirtiendo en algo ordinario, como esto de que sale el sol. Entonces esta pregunta es eso, que tú realmente, ¿qué es lo que valoras? Si valoras tu vida, valoras tus circunstancias y aún en medio de las crisis, tú te das cuenta qué tan importante es tu familia, qué tan importante es lo que tú haces. Por eso nosotros no podemos invertir nuestra vida en algo que no nos sirve, en algo que no va a trascender más allá de esta vida. Por eso en esta parte, la samaritana, cuando es confrontada por nuestro Señor Jesucristo y decirle esta verdad, ella comienza a saber que esas necesidades van a ser cubiertas
cuando conozca al verdadero Dios, cuando conozca al verdadero Señor. Entonces nosotros decimos que el Señor Jesucristo es la verdad, porque cuando tú escuchas su palabra, cuando tú tienes una relación con Él, eres transformado y ya no puedes ser igual. Perdón. Entonces por eso, al conocer a nuestro Señor Jesucristo, una de las afirmaciones que tenemos es que somos transformados. El otra vez un joven me decía, ¿qué libro me recomienda de apologética para poder defenderme en contra de los testigos de Jehová? Y yo le hacía una recomendación de que no eran las palabras lo que lo iban a transformar o lo que lo iban a llevar a que este joven con el que quería platicar, que era testigo de Jehová, según él decía que era su amigo, por lo que él le dijera iba a ser transformado, sino porque él viera ese reflejo de lo que es el Señor Jesucristo. Y mi respuesta para él fue: vive como Jesús. Eso es lo que va a impactar su vida. Vive como Él. Entonces, en esta parte, cuando el Señor Jesús está refiriendo a la vida de la samaritana, la está llevando a esa verdad, de que ella tiene una necesidad, y esa necesidad es de que vea el valor que ella tiene como persona, el valor que tiene su vida, el valor que tiene su tiempo. Entonces, cuando uno se encuentra con el Señor Jesucristo, comienza a ver la vida de modo distinto. Comienza a ver la necesidad que hay en las personas, comienza a ver la necesidad que hay en el planeta Tierra. Comienza a tener otra manera de ver las cosas en su hogar, en el lugar donde se mueve. Y eso es una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a mostrar a todas aquellas personas que le han conocido, que hay otra manera de vivir, y esa manera de vivir es apegado a lo que Él ha dicho. Más adelante va a hablar que esta samaritana reconoce al Señor Jesucristo, y al reconocerlo es porque le está recibiendo, y al recibir al Señor Jesucristo le va a dar ese deseo de anunciar que hay esperanza en alguien, y ese alguien es Jesucristo. ¿Tú qué piensas, joven, acerca de esta crisis? ¿Tú qué estás viviendo? ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Busca a Dios. ¿Tú sabes qué tiempos estamos viviendo? Busca al Señor Jesucristo. Cada momento que tú y yo vivimos en esta tierra tiene un propósito de ser. Y es necesario que le conozcamos. Es necesario que tú y yo vayamos a Él. Entonces, por eso, cuando este relato termina, dice: ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús. Porque ella, esta conversación que tiene en el Evangelio de Juan, y quiero referirte esto, que ella comienza sin saber quién es el Señor Jesucristo. Y es un paralelo de la misma conversación que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo. Y mira, fíjate que aquí en esta conversación, la samaritana no conocía quién Él y termina conociéndolo. Y en el capítulo 3 se habla de que Nicodemo llega a ver al Señor Jesucristo de noche. Aquí la samaritana está teniendo un encuentro con Él a mediodía, que todos vieran, cuando está el sol a toda luz. Pero Nicodemo, que era uno de los principales de la iglesia, de la religión judía, él va a buscarlo de noche para que no lo vieran. Y él sabía quién era y termina sin saber quién es Jesús. Y la samaritana comienza sin saber quién es Él, pero al reconocerlo sabrá quién es Él. Por eso ahí reconoce que Él es el Mesías, el enviado de Dios, el cual va a salvar y va a recuperar todo lo que se había perdido, conforme a lo que está escrito en la ley y lo que vino a cumplir el Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy? Que solamente acercándose al Señor Jesucristo podemos ser transformados. Pero necesitamos poner nuestra vida. Para conocer a nuestro Señor Jesucristo necesitamos tener esos interrogantes. ¿Qué hacemos aquí? Y al Señor Jesucristo se le conoce por la respuesta que Él significa
para las necesidades que vive el ser humano. Entonces, para cada situación, el Señor Jesús tiene una respuesta. Lo que tú y yo vivimos, el Señor tiene una respuesta. Las necesidades que tenemos, el Señor tiene una respuesta. Entonces, vivamos apegados a Él, amando lo que Él ha dicho, amándolo a Él. Y así amamos la verdad. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar conmigo en esta transmisión. Síguenos por medio de nuestras redes sociales y aún sigamos orando para que pronto nos volvamos a ver y podamos aún tener esas conversaciones, esos tiempos de adoración juntos y que podamos seguir siendo transformados por medio de esa coinonía que hay entre hermanos. Gracias por escucharme, que el Señor Jesucristo esté en tu vida y que su Espíritu Santo te siga llevando a Él. Gracias, Padre, por los jóvenes, ayúdalos y guíalos y en tus manos los encomiendo. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, nos vemos pronto, cuídate. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.